Herbol presenta. Su revista La Mañana en Directo. Con ustedes, Pedro Saúl Gil. El factor étnico en Bolivia será un factor de riesgo de división del país, de mayor confrontación. Estamos en el camino de superar eso que en algún momento nos ha dividido o se ha ahondado porque no lo hemos sabido manejar en el proceso de cambio, no hemos sabido unificar. Dicen que el líder no es aquel que toma bandera, agarra un garrote y decide enfrentar al otro. Dicen que los grandes liderazgos son aquellos que son capaces de construir unidades. Dicen que al final en la historia esos son los grandes líderes que tienen reconocimiento de la humanidad. Bueno, para hablar de este tema tengo el grato placer de haber invitado a 3 personas que estoy seguro van a hacer un aporte cualitativo enorme en esta charla. Se trata de Edgar Arandia, es pintor y antropólogo, varias veces lo hemos tenido, es un conocido nuestro acá en Herbol. Claudia Condori, creo que por segunda vez la tenemos acá en Herbol, socióloga, especializada en temas de identidad y género. Pedro Portugal, otro conocido también para Herbol, historiador y director del periódico Pucara. Pedro Portugal siempre interesante con sus análisis, sus lecturas y sus propuestas, a veces provocativas para el debate de la sociedad boliviana. Están los 3 con quienes vamos a hablar sobre esta cuestión del factor étnico en Bolivia como factor de riesgo de división, esto de que los campesinos, los del campo están en un frente, los citadinos en otro, los indios están en un frente, los blancos o los caras están en el otro frente. Estamos en esa lógica, eso se está profundizando. Inicialmente voy a darles el saludo, algo muy breve a cada uno de ellos. Edgar Arandia. Edgar, ¿cómo está? Un verdadero gusto saludarlo y tenerlo acá en Herbol. Pues. Bienvenido. Muchas gracias, encantado, y un saludo a Pedro y a Claudia. Saludemos a Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara. Pedro, también, siempre es un gusto tenerlo acá. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación, muchos saludos a Edgar, a Claudia, saludos a todos los radioyentes y a quienes dirigen este programa. Bueno, entonces comenzamos. Yo creo que Claudia se va a sumar ya a este conversatorio. Dicho eso, creo que podemos comenzar nuestro conversatorio. El factor étnico en Bolivia es un factor de riesgo. ¿Es en sí ya un factor de división en Bolivia o no? ¿Cómo deberíamos encarar esto los bolivianos? Vamos a comenzar nuestro conversatorio escuchando a Edgar Arandia, pintor y antropólogo. Edgar, comenzamos esta primera ronda con usted. Adelante, por favor, lo escuchamos. Muy bien, buenos días a todos los radioescuchas. Las ciencias sociales bolivianas siempre han comenzado por utilizar este término solamente tratándose de las naciones originarias que existen en el territorio boliviano y no a los conquistadores. Entonces, la etnia, los que han venido a conquistar, también eran parte de una etnia, porque compartían una cultura, una religión y un lenguaje. Por lo tanto, en ese momento del encuentro, eran entre 2 etnias. Este término recién se empezó a usar después de la Segunda Guerra Mundial. Antes, en las ciencias sociales, se determinaba la etnia como tribu, pero esta palabra era muy reduccionista, no alcanzaba al problema mayor, que es el de identificar un grupo social que comparte una cultura, un lenguaje, yéndonos más allá, inclusive una religión y un territorio. Entonces, lo que ha ocurrido en territorio boliviano en el siglo XVI fue precisamente lo que algunos califican como el desencuentro, el encuentro, el avasallaje, el dominio por un grupo étnico considerado entre comillas superior sobre otro que no había desarrollado, digamos, la tecnología bélica y que tenía otro tipo de sistema de vida, un sistema simbólico totalmente diferente cuando llegaron a este territorio los conquistadores. Y me gusta empezar siempre por este suceso histórico que ocurrió cuando el cura Valverde le da a Tabalipa, o Atahualpa también como le llaman, la Biblia.
y le dicen, esta es la palabra de Dios. Ahí empieza el desorden simbólico de las culturas indígenas originarias. Cuando le da la Biblia y le dice, esta es la palabra de Dios. Atahualpa sostiene la Biblia, se pone al oído, según los cronistas, y como no escuchaba nada, para él la palabra, la oralidad era más importante que la palabra escrita. Lo arroja la Biblia al piso y ya ustedes saben la historia posterior, lo ejecutan, lo asesinan, y ahí empieza el caos simbólico para, entre comillas, las etnias, las naciones indígenas, sometido ya militarmente, empieza el sometimiento simbólico, religioso, económico, militar de los conquistadores españoles. Entonces, ese es el origen hasta el día de hoy de esta confrontación, de estos momentos de tregua que tenemos en cada elección y que duran, si ustedes revisan la historia, más o menos entre 10 y 15 años. Y rebrota cada tiempo, porque nunca hemos resuelto ese tema, esa fractura. Existe esa fractura hasta el día de hoy, con otras características, porque hay también la autoadscripción, que quisiera hablar de eso después de mi primera intervención. Perfecto, muy bien, Edgar, gracias por esa primera intervención. El turno, vamos a ir en el orden en el que hemos saludado. Claudia Condori, ya hemos retomado, creo que Claudia ya está con el micrófono habilitado, ya tiene todo. Claudia, ¿cómo está? Bienvenida. No sé si usted escuchó las recomendaciones que hicimos respecto de las reglas muy simples que tiene el espacio. Esta no es una entrevista, solamente ustedes conversan, charlan y proponen, desarrollan la temática. Cada uno tiene 5 minutos, Claudia, en su intervención, 5 minutos. Es un tiempo prudente para exponer ideas. Cuando lleguen al minuto 4 y les reste 1, yo levantaré la mano. Eso significará que ya está en el minuto 4 y que les resta 1 minuto para que concluya su intervención. Bueno, Claudia, dicho esto, comenzamos también, vamos con su primera intervención. Un gusto, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Bueno, saludar a todos los invitados que están acá. Y bueno, como decía acá el señor Edgar, es bastante complicado para poder explicar lo que es una sociedad, lo que es la sociedad boliviana, es demasiado compleja. Compleja en el sentido de que somos una mezcla de muchas culturas y pues como somos así súper heterogéneos, también tiene que ver la constitución, ¿no? de nuestro Estado-nación, y que eso pues no ha habido un engranaje y por tanto las instituciones son débiles, ¿no? Y bueno, en este transcurso de la historia que hemos tratado de engranar, y la revolución del 52 ha sido eso, las reformas educativas han tenido que ver mucho, la participación popular, entonces nunca hemos terminado de avanzar y de poder incorporar a todas las culturas que viven en nuestro país. Por tanto, ha sido bastante dramático, ¿no? El tema de estas polaridades y este tema de las identidades bastante marcadas, como decía usted, ¿no? Al frente tenemos a indios versus caras, la gente de bien versus los que se llama los indios sucios, entonces salvajes. Y me parece que esas dicotomías han hecho que nos separen y no podamos engranar, ¿no? No hay esa, supuestamente en este tema de la pluralidad ha tratado de poder, ¿no? Engranar y cruzar y poder construir este tema de Estado-nación y poder generar lo que es una bolivianidad, ¿no? Entonces, ha sido bastante complicado. Eso es lo que nos divide. Hemos tenido un momento importante constitutivo el año 2000, ¿no? Donde se ha reclamado
ha habido una larga trayectoria desde los años, bueno, voy a marcarme desde los 60 porque acá Edgar nos ha mencionado de que hubo ya antes, ¿no? Un tema de incorporación, de reclamo, etcétera, pero yo me voy a enfocar más a los años 60, 70, ¿no? Cuando las personas que han sentido que son excluidas han tratado de incorporarse a este país, pero el tema de la representación política, el tema de la falta de solidaridad, ¿no? Ha sido un punto en el cual no se ha podido lograr este engranaje, ¿no? Y la constitución de Estado-Nación no se ha podido porque hemos hablado de mestizos versus los aymaras y quechuas, y esto no ha podido consolidarse, y siempre hemos hablado de este tema de lo mestizo que que los criollos, ¿no? han embanderado, y nunca hemos podido consolidar este tema de Estado-Nación, ¿no? Y me parece que es una tarea pendiente, ¿no? De los políticos, y por más que hemos vivido el tema de la asunción de Evo Morales, no se ha podido lograr instituciones sólidas porque tampoco se han generado reglas claras de juego. Sí, hemos tenido un corte con Claudia Condori, se paralizó su cámara. Bueno, cosas del Internet. Yo creo que para la siguiente intervención de ella esperemos se supere este problema. Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara. Estamos en este conversatorio, en la primera ronda de la intervención de nuestros invitados en esta temática que para este viernes ha propuesto Herbol. A manera de duda, de consulta, ¿el factor étnico en Bolivia es un factor peligroso de división para el país o no? Pedro, bienvenido, adelante con su primera intervención. Sí, muchas gracias. Sí, es un tema, yo creo, muy importante y que concierne todo Bolivia en realidad. Yo voy a tomar una de las reflexiones que hizo Edgar al inicio, es decir, consideramos que las etnias son los otros. Sin embargo, todos estamos metidos en un antecedente étnico, incluso en lugares, en regiones que se pueden considerar al margen, digamos, de lo que se podría ver como si fuese un problema. Por el hecho mismo, digamos, de que ahora todos hay una migración interna bastante masiva, y cuando hay migración, digamos, cada quien acarrea, digamos, sus expectativas, sus problemas y también sus posibilidades de mejoramiento. Y que en Bolivia también hay asentamiento no solamente de poblaciones antiguas que han sido étnicas en su inicio, sino también de nuevas poblaciones que pueden venir. O sea, no todo Bolivia está inmiscuida en este aspecto étnico. Ahora, ¿por qué esto llega a ser un problema? Y evidentemente, digamos, es al mismo tiempo un peligro y también una promesa. Un peligro porque esto, como cuando no se resuelve un problema, cuando no se lo soluciona, llega a ser motivo de discordia y motivo de enfrentamientos. Pero un motivo también de esperanza porque toda sociedad, toda nación, todo Estado a nivel mundial siempre se ha iniciado a partir de poblaciones diversas. ¿No es cierto? O sea, no veamos ahorita cualquier nación, cualquier país, en cualquier continente del mundo, y en su inicio han sido, digamos, grupos diferentes y bastante diferenciados el uno del otro. Y por otro lado, es la única manera de partir, de crear las sociedades. Es el encuentro, es la relación, digamos, entre componentes diversos en sus inicios. Y entonces tiene estas dos facetas y todo depende de la manera como se lo plantea. ¿Por qué en Bolivia, digamos, estamos en este problema? Y Claudia decía acertadamente, somos una mezcla. Es decir, hemos llegado a ser una mezcla, pero no una combinación. Una mezcla es como cuando yo mezclo el arroz con el fideo, con la papa, ¿no es cierto? Y después, de la misma manera que lo mezclo artificialmente, lo puedo separar artificialmente. Y una combinación es algo mucho más profundo en el que emerge una nueva realidad. Y es ahí la falla que hemos tenido. Digamos, o sea, como bien decía Claudia, no hemos logrado constituir ni nación ni mucho menos Estado. Y nación es la construcción de una identidad nueva, de una posibilidad nueva de convivencia. Es lo que ha sucedido a nivel mundial. Acá, digamos, el factor étnico ha servido para impedir, digamos, la creación de una nación, porque el factor étnico sobrevalorado y funcional, digamos, al poder político,
hace que unos se crean superiores y otros se crean inferiores. Y la colonización española marginaba totalmente de sus derechos a todas las otras poblaciones, incluso a sus mismos descendientes, a los criollos, lo cual motivó, entre otras cosas, la famosa Guerra de la Independencia. Entonces, ese esquema colonial que tuvimos, que además es común a todo esquema colonial que ha habido en el mundo, es el que no se ha transformado, no se ha solucionado. Después, digamos, de que los españoles dejaron este territorio, no hemos logrado constituir una nación integrada, sino que ha habido una diferenciación y un marginamiento entre todas las poblaciones. Y este marginamiento, digamos, se lo ha hecho con justificaciones ideológicas, con modelos institucionales, con aparatos políticos, y eso de alguna manera incluso lo podemos constatar hasta hoy día. ¿Y eso qué produce? Eso produce ideas deformadas, produce ideologías, considerar que unos son peores, considerar que unos son degradantes, que unos son no civilizados, un riesgo para la población, una amenaza, gente que es, digamos, totalmente violenta, etcétera. Toda una serie de prejuicios que cada vez resurgen en Bolivia en momentos que hay conflicto político, por ejemplo. Entonces, el haber constituido una nación, el haber logrado una cierta creación de una nueva identidad es parte de una responsabilidad política. Los españoles no la tenían porque era la condición para seguir explotando como potencia colonial que eran. Y donde hay el fiasco es en quienes, digamos, se liberan de la colonia española y asumen el poder en Bolivia, que es la población criolla. Han sido incapaces de poder constituir una nación y más bien han reproducido toda una serie de prejuicios sin darse cuenta que de esa manera ahondaban una división interna y socavaban las bases de una nueva realidad. Entonces, voy a profundizar después sobre otro aspecto curioso que ha habido, porque en vez de ahora de proclamar una unidad y un acercamiento entre todas las poblaciones, hemos pasado por un breve momento en el que más bien se han exacerbado las diferencias. Se ha creído que la mejor manera para hacer una Bolivia era no una Bolivia única, sino una Bolivia pluri. Hemos tenido 14 años de ese experimento en el que también se ha visto que hay un fracaso y que hay que sacar las lecciones respecto a ese tema. Empezaría con eso. Muy bien, Pedro, gracias a usted por la primera intervención. Vamos ahora nuevamente en esta segunda ronda con Edgar Arandia, pintor y antropólogo. Edgar, adelante. Muy bien. En el golpe y que se llama fraude y empiezan ahí a vincular estas dos palabras y a generar una especie de confrontación, también quiero advertir algo. El día en que la señora Áñez asume la presidencia, estaba rodeado de pura gente criolla y levantaba la Biblia. Se estaba reproduciendo lo que yo había comentado antes. Simbólicamente se estaba reproduciendo otra vez a una señora con el pelo rubio, enrostrando la Biblia. En este caso a una multitud que daba mueras a un indio. Si bien la historia no se repite y se parece, y tiene algunos parangones, podemos decir que simbólicamente eso representa que la fractura sigue vigente. En los últimos semanas he empezado a hacer una lectura muy rigurosa sobre un aspecto educativo, que es la materia de literatura en los colegios. En los colegios nos obligan a leer Raza de Bronce, cuyo autor era parte de esa casta criolla que había heredado la República. Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre, también era parte de esa casta. Y esos son los libros que nos enseñan a apreciar, a leer y a ponernos el casco virtual para que creamos que esa versión es la versión ideal y correcta de lo que es la conformación de la sociedad boliviana. En ese libro hay párrafos enteros de desprecio al indígena, de exclusión. Lo mismo en Juan de la Rosa. Hay párrafos también que lanzan dicterios contra el quechua. Dice ese idioma, ese dialecto de personas salvajes, ese dialecto horroroso, etcétera, etcétera. Entonces he empezado a leer también
como que han utilizado como modelo todos los escritores criollos la historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzás Orzuy-Vela, en la que no hay muy pocas menciones al mundo indígena de Potosí en el siglo XVII. No hay que olvidarse que Potosí era la cuna en ese momento y el heredero del Imperio Español era la cuna supuestamente del mestizaje, etc. Sin embargo, este libro, que es un modelo, está canonizado literariamente como algo importantísimo en la cultura boliviana, es el origen después del resto de la narrativa que se elaboró en los años posteriores. Y hasta el día de hoy, esa materia sigue utilizando los mismos textos, porque no hay un juicio crítico realmente sobre el contenido. Entonces, un joven, hijo de emigrante del área rural aymara o quechua o tupí guaraní, que va a un colegio, ya desde ese momento le empiezan a transmitir este mensaje. Y él mismo empieza a ocultarse. Y por eso no me extrañaba que el 2019, en las turbulencias políticas que hemos vivido, ver escupir a un joven con rasgos netamente indígenas, a otro indígena diciéndole indio de mierda. Este es el fruto de siglos de colonización mental que hasta el día de hoy no hemos podido derrotar en términos inteligentes con la educación. Ahí está también parte de esta fractura, ¿no? Y nos han implantado ese verso desde que éramos niños y se ha ido reproduciendo en las generaciones posteriores. Y hasta el día de hoy, estos textos siguen teniendo vigencia en la currícula de los colegios. Entonces, uno de los factores que no permite una integración, entre comillas, una visión única de un Estado plurinacional donde todas las naciones originarias tengan su espacio de desarrollo y tengan su posibilidad también de contribuir a la creación de un Estado sólido, hasta este momento eso no se ha dado, porque solamente hemos tenido pequeños actos demagógicos que no han logrado escarbar el origen profundo de esta neocolonización mental que no permite precisamente avanzar entre todos. Ese es uno de los problemas que yo particularmente he estado observando y estudiando estas semanas y que, bueno, pues no ha sido posible que las autoridades llamen a un congreso educativo, pero con ese propósito. ¿Cómo vamos a integrar estas etnias? ¿Cómo esa fractura que se ha dado durante la conquista se puede, digamos, hacer como la huipala, ¿no? Que varios colores formen un todo y respetarnos. Detrás mío está, los oyentes no van a ver, un retrato que le hice a Jaime Sáenz, que en su juventud tenía tendencias neonazis. Y en su madurez empezó a acercarse a la cultura indígena. Y él dijo una frase que me parece oportuna decirlo ahora. Él dijo, el boliviano se oculta de sí mismo. Con eso estaba significando lo que acabo de explicar. Muy bien, Edgar, gracias. Estamos en este conversatorio en el cual hemos propuesto como temática y a manera de una consulta, una duda o preocupación. El factor étnico en Bolivia es un factor de división peligroso de nuestra sociedad, de confrontación. Esto de que los indios están en un lado, los blancos, los caras están en otro lado y no hay posibilidades, puentes de reconciliación. El proceso de cambio fue un puente de acercamiento, de reconciliación, de eso que bien han mencionado nuestros tres invitados. El lastre de la etapa colonial como sociedad es muy
complicado, complejo, terrible, lo que le deja a una sociedad que es producto de una colonización, lo que luego tiene que enfrentar para rehacerse o proyectarse al futuro o quedarse con las cosas que le ha dejado la colonización. Es por eso que hemos planteado este tema. Y como decía, creo que estamos escuchando cosas muy interesantes de Edgar Arandia, de Pedro Portugal, también de Claudia Condori, que ahora está en el uso de la palabra. Claudia Condori, esperemos que haya superado el problema técnico que tenía. Les voy a pedir siempre, por favor, a los tres, marcar muy bien el tiempo. Son 5 minutos por cada intervención. Yo siempre levanto la mano cuando ya están en el minuto 4 y les resta 1 minuto para concluir. Claudia Condori, adelante, por favor, en esta segunda ronda. Sí, mira, bien decían los invitados que este tema de la cultura, el tema de la raza y pues este tema de cuando se ideologiza la identidad es bastante peligroso porque ya empieza a politizarse. Entonces yo pienso que hemos llegado a ese punto en el cual nos hemos subido todos a este barco y es un detonante y es una bomba de tiempo. Esto, ¿por qué te digo? Porque mira, todos los antecedentes que hemos ido arrastrando, como tú bien lo decías, desde la colonia hasta la creación de la república, es este tema de cómo vamos reforzando y alimentando este tema del racismo y la racialización también. Entonces, y ahí hemos ido, no sé, reforzando, por ejemplo, los certámenes de belleza, ¿no? Unos para los de Santa Cruz y otros para los coreas, ¿no ve? Y el tema de cómo tiene que ser, ¿qué se llama? Los certámenes de belleza en Santa Cruz. Gabriela Oviedo, si no me equivoco, dice, en Santa Cruz no todos somos bajitos, hablamos una lengua nativa, ni feitos, creo. Entonces, y por otro lado, ¿no? Tienes a una alcaldía en La Paz que te dice cómo tienen que ser las cholitas, ¿no? Tienen que hablar el idioma nativo, tienen que parecerse lo más posible a todas esas características de la mujer indígena, entre comillas, ¿no? Que no me gusta esa categoría, pero lo voy a usar. Y bueno, y por otro lado tienes al humor, ¿no? Al humor que ha ido reforzando. Por ejemplo, tienes a un David Santalla que utiliza a la empleada como una mofa, y por otro lado estás ¿qué se llama? No me acuerdo, el sargento Condori, que igual, de la misma forma, comienza, ¿no? A hablar con un castellano no muy corrido. Entonces, por ejemplo, esos son los que se llaman en política. También tienes a un Costa que nos dice a los collas, raza maldita, y por otro lado tienes a una que se llama, cuando ingresaron, ¿no? En este gobierno de transición, todo el tiempo eran los salvajes, ahora estamos la gente de bien. Entonces me parece que esos discursos que se han ido generando y reforzando, ¿no? Con ¿qué se llama? Con estas características y formas de comportarse. Y en esta elección hemos tenido a un Horacio Pope que ha dicho, bueno, ha empezado a discriminar, ¿no? A los collas. Entonces, me parece que esto ha ido reforzando todo el imaginario y la construcción identitaria y la racialización de quién es quién y quiénes se imponen, ¿no? Esa jerarquía que se tiene ya hemos llegado a un punto en el cual hemos ideologizado y quién es el verdadero yo, ¿no? Quiénes son los verdaderos nosotros. Entonces, eso se ha ido jerarquizando y hemos llegado a un punto en el cual no hemos encontrado puntos, ¿no? que nos encuentren, y hemos empezado a regionalizar, hemos empezado a segmentar de esa forma, y eso es lo que no genera lo que es la bolivianidad, ¿no? Estamos aquí, que se llama
montándonos a carros distintos de jerarquía, y eso es lo que no permite este tema de la homogenización, pero yo pienso que nunca vamos a llegar a una homogenización, sino más bien tenemos que llegar a un punto donde todos nos respetemos, donde todos convivamos, porque al final somos bolivianos, ¿no? Al final, aymaras, quechuas, criollos, no sé, somos bolivianos, y eso es lo que tiene que superponerse a todas las diferencias regionales, de ¿qué se llama?, de raza y todo eso, y consolidar lo que es la bolivianidad, ¿no? Eso para mí es muy importante. ¿Y cómo vamos a construir este tema de la bolivianidad? Para mí me parece que es un buen común denominador el tema de la comida, el tema de nuestro folclore, el tema de ¿qué se llama?, nuestro, cuando el orgullo de ser bolivianos cuando salimos, ¿no?, afuera y pues estamos ahí presentes. Para mí eso es muy importante, ¿no? Yo pienso que es en el momento cuando salimos del país, cuando nos encontramos como bolivianos, y cuando estamos acá adentro hay disputas muy fuertes. Estamos aquí con el tema de que si eres muy morenito, que si no lo eres, y también hemos estado en este tema de ocultar nuestra identidad, en el caso de los aymaras y quechuas, de ser lo menos posible aymaras, ¿no?, o quechuas, o guaraníes. Entonces, para eso hemos acudido a cambiar nuestros apellidos, como en el caso de Víctor Hugo Cárdenas, confesó, ¿no?, que su papá se había cambiado el apellido de Choquehuanca a Cárdenas. Entonces, para mí y en el 2001, si no me equivoco, hay datos en los cuales todos los días la gente se presentaba, ¿no?, sus documentos para poder cambiarse. Entonces, hemos visto que eso no ha cambiado mucho, y pues seguimos, ¿no?, en esas dicotomías y en ese tema de discursos polarizantes, y también, ¿no?, de líderes que empiezan a diferenciar y a polarizarnos, ¿no? Perfecto. Gracias, Claudia. El tiempo. Siempre les voy a recomendar el tiempo, por favor, los 5 minutos, para que así cada uno también tenga de manera equilibrada el tiempo para sus intervenciones. En esta segunda ronda, Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara. Pedro, adelante. En un país donde hay mucha disparidad, mucho enfrentamiento, hay racismo, hay racialidad, etcétera. Lo importante es ahora, digamos, ver cómo se soluciona esto, cuáles son los elementos, cuáles son los caminos para poder, digamos, hacer que esto sea una cuestión positiva, constructiva, y no sea un elemento, digamos, de disgregación y de desaparición incluso de la identidad política que tenemos actualmente. Si no lo tratamos adecuadamente, va a ser siempre un factor de problemas. Lo hemos visto, digamos, en los acontecimientos políticos anteriores. Es cierto lo que indicaba Edgar, uno de los elementos nefastos del gobierno de transición fue que fue una retrogradación a privilegios señoriales, un ataque racista, digamos, contra la población, lo cual explica, digamos, que un partido que ya estaba en sus últimos momentos, el MAS, se haya visto fortalecido porque la gente volvió a votar por ellos como una especie de desahogo ante una situación insostenible que se venía adelante. Entonces, esto va a seguir jugando, digamos, en la vida política boliviana, y va a seguir jugando de manera desastrosa, porque si bien fue desastroso, digamos, todos los actos que cometió el gobierno de transición, fue también, digamos, desastroso. ¿Por qué sucedió esto? Porque 14 años de intentar solucionar estos problemas no lo solucionaron. Tenemos que pensar bien que fueron 14 años en los que se utilizó la bandera indígena, se utilizaron los temas, digamos, de descolonización, supuestamente se hicieron leyes contra el racismo, etcétera, se creó incluso una nueva bandera acompañando a la color boliviana, y aparentemente, digamos, eso no ha tenido ningún efecto. Entonces, vemos, digamos, que hay un fracaso en ambas partes, en ambos enfoques, y es importante ahora ver qué tipo de enfoque hay que llevarlo adelante. El primer enfoque es no negar este problema, no negar esta disparidad. El error sería empezar a tomar un punto de partida para solucionarlo en base de los elementos justamente que vemos que hay que superar.
Uno de los defectos, digamos, importantes, de las constantes importantes en la historia boliviana, a mi modo de ver, es que una parte de la población boliviana, la parte criolla, no ha sido capaz de solucionar este problema. Yo digo la parte criolla porque es la que ha tenido el monopolio del poder. Bolivia se ha creado de tal manera, con tal exclusión, que los sectores populares, los sectores indígenas nunca han hecho parte, digamos, de la dirección misma del país, ¿no es cierto? Entonces, y la parte criolla ha intentado hacer un país a semejanza de mitos que tenía, que se han revelado desastrosos. Ahora, en el 2005 hubo un intento, digamos, con el Mas Evo Morales de crear otro tipo de país, el modelo plurinacional. Aparentemente ese modelo también ha sido desastroso porque ha llevado un enfrentamiento que fue el año 2019 y digamos, y tenemos hasta ahora todas estas secuelas y consecuencias. Entonces, teóricamente, ¿cuál es la solución? Yo creo que uno de los defectos de la población criolla es que justamente vive en un pasado. Es como si no hubiesen superado la época de la colonia, como si se sintiesen descendientes de Pizarro, como si se hubiesen independizado de, entre las comillas, madre patria, digamos, a desgano, como una fatalidad, y como si viviesen siempre asediados por una especie de miedo que sería, digamos, sería que a la parte indígena, como si, digamos, se plantearan los mismos términos, como si viviera anclado en ese pasado. O sea, digamos, volver a poner siempre el tema, por ejemplo, del encuentro entre Pizarro y Atahualpa, como si fuese el elemento fundador, sería ahistórico. Porque ahora, digamos, ese choque que ha habido incluso actualmente se plantea de manera diferente, porque ¿quién podría negar que en la población indígena hay católicos y hay evangélicos? ¿Quién puede negar, por ejemplo, que uno de los elementos fundadores de lo que ha sido, digamos, las transformaciones en los años 60, que serían las marchas indígenas que partieron del Oriente, empezaron y terminaron con una misa católica? O sea, digamos, el problema es que cuando vemos el trauma, nos remitimos a la época del trauma y todos empezamos a vivir en 1500, 1600, 1700 y no vivimos para nada en el siglo XXI. Entonces el problema es empezar a crear una nueva aproximación, una nueva, digamos, especulación en términos muchos de lo que es Bolivia y de lo que debe ser, y que a través de ello puedan generarse, digamos, nuevas perspectivas, no solamente políticas, sino sobre todo ideológicas, de aproximación. La etnia es una cuestión constitutiva, pero la etnia entendida como factores diferenciales y reductibles el uno al otro es un mito nuevo, es un mito posmoderno, donde después de haber criticado a todo lo que era diferente, últimamente se empezó a vanagloriar una diferencia radical y se empezaron a crear sociedades ficticias, identidades ficticias, que justamente es curioso, lo asume el criollo y no lo asume el indígena. El indígena que está en busca de la modernidad, que está en busca del empoderamiento, que está en busca de tener acceso a todo lo que le ha sido negado, es como si el Estado, digamos, del MAS lo hubiese querido encasillar en una supuesta suma camaña y una supuesta alteridad radical. Entonces abre un nuevo tema y este tema va a comprometer a ambos sectores, tanto a la parte indígena como a la parte no indígena. Yo creo en un proyecto político que es crear, constituir evidentemente finalmente el Estado Nacional y constituir un Estado que sea viable y funcional para todos. Gracias, Pedro. Edgar Arandia, adelante. No hay que olvidarse que toda la casta criolla que ha heredado la República siempre ha vivido de espaldas al mundo indígena y cholo. Por eso que han fracasado. Y en estos momentos, en pleno siglo XXI, están viviendo una crisis, no solo de identidad, también de proyección política. Está agotado. Todo su imaginario ha empezado a derrumbarse. El mismo historiador Carlos Mesa lo ha reconocido. En este momento, el gran laboratorio que se está creando es en la UPEA. Felipe Quispe, antes de morir, y Simón Yampara, empezaron a formar un grupo de jóvenes que ya no niegan su identidad. Ellos se dicen, yo soy un joven aymara contemporáneo. Eso es lo que dicen, por ejemplo. Y no en el sentido de general, como quería Felipe, un nuevo estado, el estado del Tahuantinsuyo, sino más bien de integrarse como sociedad con todos los derechos plenos y con toda su singularidad como pueblo originario a un estado plurinacional. Y eso ha sido, pues, gracias a esos 14 años, que con sus luces y sombras visibilizó también a una burguesía aymara,
que se ha empoderado del contrabando, se ha empoderado también en algunos casos del narcotráfico, otros han sido empresarios exitosos y hasta han generado una nueva corriente arquitectónica. Entonces Bolivia en esos 14 años sí ha cambiado. Y estos nuevos problemas que enfrentamos también tienen que ser con nuevas ideas y creativas, pero siempre hay que partir del origen de la fractura. Mientras no conozcamos íntimamente ese origen epistemológico de la fractura, difícilmente las nuevas generaciones van a poder construir una nueva sociedad equitativa, con justicia social, y lo que decía Claudia, ¿no? Con algo tan simple, con respeto. En Bolivia, durante varios siglos, todas las naciones indígenas y sus descendientes han sido ignorados, puestos a un lado, y no han permitido que participen de las decisiones de la sociedad. En eso creo que coincidimos los dos, los tres, y ese es un factor de fractura. Todos los momentos constitutivos que hemos vivido solo han sido treguas que no han pasado de los 15 años. Y el ejército, las Fuerzas Armadas bolivianas, cuya tropa generalmente estaba compuesta y está compuesta, quienes hacen servicio militar, más son los indígenas que los criollos, fue el factor de poder que permitió que esta casta sobreviva. No otra cosa significa lo que ha ocurrido en Sencata, Tacaba, Guayani, el Pedregal, etcétera, etcétera, donde este ejército servil nunca ha tenido una personalidad para hacer respetar una constitución. En pleno siglo XXI, las Fuerzas Armadas bolivianas se han comportado como en el siglo pasado. Han sido cómplices del desorden y del caos constitucional. Han generado este tipo de problemas tan álgidos y tristes para esta época. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, supuestamente con una democracia de más de 30 años, se vuelve a incurrir en el mismo y reproducir el mismo factor de poder, agarrar a las Fuerzas Armadas para controlar a esa turba de salvajes, entre comillas, e ignorantes, que han instalado en los cerebros de esos mismos militares para que esté al servicio de esta casta? Entonces, para mí, en mi criterio personal, uno de los factores importantísimos para mirar el siglo XXI sin prejuicios, un instrumento poderoso es la educación. Pero en la educación no en el sentido solamente de los valores morales. Hay que distinguir, instruir de educar. Yo voy a la universidad a instruirme. Voy a instruirme a sacar muelas, a hacer caminos, etcétera, etcétera. Pero la educación es otra cosa. Son los valores que han sido despreciados del mundo indígena. Esos tienen que estar incorporados en la educación y en la instrucción. Instrucción y educación tienen que ir juntos. Para mí, ese es uno de los factores que va a permitir también que estas fracturas económicas puedan de alguna manera también equilibrarse. Necesitamos llegar a una simetría entre estos dos imaginarios que no logran consolidarse en un solo estado. Esa lógica, ese problema que tiene el país y que se ha puesto de manifiesto muchas veces, es un peligro para nuestra sociedad, es algo latente, lo hemos solucionado o hemos avanzado en la solución. Y yo la verdad me siento muy contento porque siento que este conversatorio es provocativo en sus ideas, en sus propuestas, muy reflexivos. Los tres han dicho cosas muy profundas que nos tienen que convocar a una reflexión. Puede ser que muchos no estén de acuerdo con las cosas que han dicho, otros estarán de acuerdo, pero de eso se trata. Hay que construir, hay que comenzar a ver puntos que nos puedan acercar, puntos en común.
y de eso se trata, y creo que este conversatorio está cumpliendo esa tarea de, si bien mostrar descarnadamente ciertas cosas, pero también proponer el acercamiento. Está en el turno del uso de la palabra Claudia Condori, socióloga especializada en temas de identidad y género. El tiempo, por favor, les recomiendo siempre los 5 minutos. Claudia, su turno, adelante, por favor. Sí, decía bien Edgar, el tema de la educación es muy, muy importante para poder superar estos prejuicios, los mitos que están alrededor de nosotros y los imaginarios que hemos ido construyendo con estos mitos acerca del otro, ¿no? Con ese tema de la superioridad y la jerarquía que nos caracteriza a cada ciudadano. Entonces yo pienso que esto es muy importante y no como decía, bueno, bien decía Edgar, no con temas de moralidad, sino de respeto al otro, de aceptar al otro, de ¿qué se llama? De encuentros, ¿no? En los colegios, en las universidades, etcétera, donde podamos aceptar al otro, encontrarnos, porque al final somos pues bolivianos que pretenden construir un Estado-nación, ¿no? Toda la vida nos hemos metido en este tema de la construcción de Estado-nación y pues por otro lado, ¿no? Como decía Edgar, este tema de la construcción de la bolivianidad también implica, ¿no? El tema de construir, ¿no? Con peculiaridades, el tema de la arquitectura, el tema de esos deseos, como bien decía Pedro, de la modernidad, ¿no? No como el gobierno nos hizo pensar que nosotros queremos nuestras universidades indígenas y que nos queremos poner ponchitos y pues poner nuestros luchitos, y no es así. Y yo pienso que es parte, sí, de nuestra cultura y de nuestra identidad, pero también buscamos el desarrollo, buscamos estar a la par de la globalización, estamos metidos en temas de tecnología, y pues estamos construyendo, no sé, pues brazos de robot. En el Alto yo he visto en Achocalla están haciendo eso con los chicos de Patacamaya. Entonces eso a mí me reconforta bastante porque vemos que estamos avanzando y que estamos también buscando la representación política, ¿no? La representación política en el ámbito de que antes era excluyente y no éramos parte, ¿no? de ese poder que era que gobernaba el país, ¿no? Sino que ahora nos disputamos, y en estas elecciones hemos visto disputándose el escenario aymaras con aymaras, quechuas con quechuas, etcétera. Entonces me parece que hay un avance importante en ese sentido de representación política. Decir que hoy en día, por ejemplo, decir que somos aymaras y quechuas con mucho orgullo, para mí eso es importante porque marca, ¿no? Que hay un avance significativo, ¿no? En este tema de estas disputas y polaridades raciales, ¿no? Pese a todo lo que hemos vivido y no nos queríamos ver el 2019. Entonces, me parece que está presente y los partidos están aceptando este tema de que es necesario incorporar, ¿no? Este tema de la diversidad y pues avanzar de esa forma. Entonces, a mí me parece que hay grandes pasos, sin duda el tema de la educación, ¿no? Que tiene que estar incorporado y tiene que ser transversal, no sé si con una currícula ahora, pero tiene que estar presente este tema del que se llama de la educación, en el tema del respeto al otro y la aceptación al otro. Entonces, para mí eso es muy importante porque así vamos a poder avanzar y seguir creciendo, ¿no? Como país y dejar de lado estos imaginarios que se han ido tejiendo dentro de nuestras cabezas y son parte de los viejos políticos, ¿no? Y nos van repitiendo todo el tiempo, ¿no? Como te decía, no sé, pues Rubén Costas, etcétera, que están en la construcción de sus imaginarios, pero que se están reforzando a través de
de todo lo que hemos vivido, pero hay una luz al final del camino. Me parece que es esta propuesta de la educación y plantar en las nuevas generaciones de que tiene que haber este tema de integración, de transformación, de que hay cosas en comunes que nos unen, ¿no?, a todos los bolivianos, y me parece que ese es el gran reto que nos toca ahora a nosotros, ¿no?, avanzar y empezar a posicionar en la mesa, ¿no?, del trabajo político y del poder estos temas que para mí son muy relevantes. Perfecto, Claudia. Vamos a ir con Pedro Portugal, o es que vamos antes con una pausita. Yo creo que iríamos con la intervención de Pedro Portugal y luego nos vamos con la pausa. Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara. Pedro, su turno en el uso de la palabra. Adelante, por favor. Sí, como no, muchas gracias. Es agradable coincidir con los otros expositores, sobre todo en este tema de que lo que se necesita es la educación, ¿no es cierto? Es un tema que yo creo que todos estamos de acuerdo, pero lo importante es ver de qué tipo de educación se trata. Y entonces vemos que la cuestión se trata de cambios estructurales, de cambios sociales y sociológicos, porque la educación no es algo, digamos, que está en el aire, como tampoco la justicia, como tampoco la economía. O sea, los modelos que tenemos actualmente de educación, de justicia, de economía, vienen, digamos, de factores políticos, sociales, estructurales. ¿No es cierto? Y no son solamente factores culturales, lo cultural se engarza, digamos, se inserta en modelos políticos. Entonces son sobre todo modelos políticos que tenemos que cuestionar y que tenemos que proyectar, tenemos que lanzar alternativas. Y tienen que ser alternativas que seduzcan a todas las poblaciones que hay en Bolivia, no tienen que ser alternativas sectorializadas. Ahora, ¿por qué me refiero a esto? Pongamos el caso de la educación. Lo típico, digamos, de los educativos en Bolivia es que se intentó en una primera instancia aislar al indígena del derecho de tener parte en la educación. O sea, recién en los años 30 empezaron a surgir escuelas, digamos, como reivindicación propia en el campo. O sea, ese deseo de entrar a la educación, de aprender, de conocer, era algo cohibido y reprimido por las élites gobernantes. No olvidemos que algunos hacendados amenazaban cortar con los dedos y las manos de las personas que aprendan a escribir o que enseñen a aprender a querer escribir. Y, digamos, el deseo de tener esa educación, el caso de Warisata, por ejemplo, era de emancipación social y política, no era de desarrollar saberes propios, específicos, de redundar en la etnia, etcétera, sino era el deseo de alcanzar aquellos conocimientos universales que plantea la educación. Entonces, es un elemento muy importante por lo siguiente. O sea, todos los sistemas educativos en Bolivia siempre han estado avanzados en una idea. Y no son ideas, no son ideologías surgidas de los propios bolivianos, de nuestra propia experiencia, de la proyección de nuestro propio interés, sino han sido copias, digamos, caricaturizadas de modas que ha habido, digamos, en el mundo. El positivismo, el tomismo, el marxismo en una época y actualmente el culturalismo y el posmodernismo. O sea, hay toda una moda creciente, digamos, que creo que ha hecho mucho daño y mucho perjuicio a las causas indígenas, es atribuir al indígena a cosas que solamente están en el cerebro de algunos teóricos de la academia occidental y en este caso de Latinoamérica, de pensadores argentinos. O sea, el deseo que el indígena estuviese de mantener su cultura, que su cultura fuese radicalmente diferente, que habría este famoso epistema, ¿no es cierto? O sea, aprehensiones totalmente diferenciadas e irreconciliables de la realidad, una desvaloración de la técnica, una desvaloración de la racionalidad, una desvaloración del saber científico, etcétera, que contradice el emprendimiento que se ve y que se constata en las bases, digamos, de todas las poblaciones indígenas. Ya lo dijo Claudia, digamos, hay jóvenes que sin ninguna instrucción formal empiezan a construir robots y siguen, digamos, el razonamiento científico y técnico, digamos, para poder aprender la realidad. Entonces, ha habido, digamos, últimamente la academia ha estado dominada por una concepción de lo que es el indígena que no venía de nuestra propia recuperación, no venía de los intereses indígenas, sino era el reflejo político de una dependencia. Y eso ha tenido, digamos, a mi modo de ver, resultados terriblemente escandalosos y negativos. El hecho, por ejemplo, de haber puesto como solución para este problema el tema plurinacionalidad, que significa muchas naciones. Ya no crearon una nación, sino de muchas naciones. Y justificar esas naciones en diferencias irreconciliables y profundas, epistémicas, de concepción del mundo, de manera de razonar. Entonces, esto nos ha llevado, por ejemplo, a querer poner a la huipala al lado, digamos, de la bandera tricolor.
una aberración a mi modo de ver, porque ese no ha sido el deseo histórico de quienes han fundado el indianismo y quienes han creado, han puesto en vigencia la huipala. Todas las ideas se hacen en base de un proyecto común. Y una cuestión plurinacional, sobre todo si es imaginada, si es ficticia, ha servido más para dividir que para unir. ¿No es cierto? No puede haber, una bandera es un símbolo. Y la tendencia del indianismo era tengamos nuestro símbolo y pongámonos como el símbolo de toda la sociedad boliviana. Hagamos una lucha política y ideológica para que todos tengamos este solo símbolo. No era tener ese símbolo al lado del otro. Ya hemos visto de 2 símbolos, después vino la bandera de Patria. En todo derecho va a haber 30, 40, 50 símbolos en una deriva de tipo plurinacionalista, etc. Por otro lado, la plurinacional, nunca ha habido sociedades que se han creado, que se han convertido a la plurinacionalidad. Eso es falso. Hay sociedades que han sido plurinacionales desde su origen, como Suiza, porque han nacido así. Y hay sociedades donde la plurinacionalidad es un fiasco, como el caso de España, que hasta ahora, digamos, está encubriendo una tendencia separacionista de catalanes, de vascos, etc. Entonces nosotros no podemos poner, digamos, elementos políticos como solución que pueden terminar en desmembramiento. El único elemento político, digamos, es de unidad, de tratar de ver los aspectos que nos convergen. Y hay aspectos que nos convergen si nosotros nos declaramos todos iguales y con las mismas capacidades de aprehensión y de proyección que tenemos todos nosotros. Ahí entra en su debido lugar y en su correcto lugar la cultura, etc. Porque todo lo que vemos actualmente, todo el dinamismo económico, digamos, en el altiplano, en el plan económico, digamos, de los inmigrantes coreanos en el oriente, arquitectónico en el alto, científico, político mismo, o sea, son sujetos no de diferenciación, sino de empoderamiento. Ninguno de los candidatos indígenas que ha pugnado por la alcaldía o por la gobernación, plantea, digamos, esquemas esotéricos, la gente no votaría por ellos. Plantean la administración y el derecho de poder gozar de bienes que no se tiene en el momento actual. Entonces, si no somos realistas, si no vemos ese esquema, si no hacemos una conceptualización teórica, y si a partir de esa concepción teórica no se empieza a tener una vinculación con los otros sectores de Bolivia y se logra hacer proyectos comunes, entonces la cuestión étnica, en vez de ser un elemento de enriquecimiento, va a ser un elemento de división y de empobrecimiento para todos los que vivimos en este país. Gracias, Pedro. Pues la última ronda de este conversatorio, que creo ha servido para desnudar muchas cosas, para los bolivianos ponernos de frente a los bolivianos, a los unos y a los otros. Eso de que los bolivianos nos escapamos de nosotros mismos, parece que sí, en muchos casos es muy cierto. Este conversatorio que ha planteado a manera de interrogante el factor étnico en Bolivia es un factor de división, es un factor que pone en peligro la unidad del país, que podría significar confrontación si no lo sabemos encarar, administrar y tratar bien. Y por eso hemos invitado a Edgar Arandia, pintor y antropólogo, Claudia Condori, socióloga especializada en temas de identidad y género, y Pedro Portugal, historiador y director del periódico Pucara. Creo que ha sido interesantes las ideas que han aportado, muchas de ellas para tomar nota. Última ronda, última intervención de cada uno de ellos. Comenzamos con Edgar Arandia. Edgar, adelante, por favor, en esta última ronda. Tiene sus 5 minutos. Muy bien. Voy a citar una frase de Francisco Bedregal, un escritor de la oligarquía y la casta paceña. Cuando le preguntaban, ¿usted cree que hay un problema indígena? Entonces él respondió, no, yo creo que el problema somos nosotros. Tal vez esta frase puede resumir lo que hasta el día de hoy la casta criolla política boliviana, que ha llevado de tumbo en tumbo su proyecto, no se haya preguntado y no se haya respondido y no encuentre respuestas. Fruto de ese agotamiento y de ese desgaste es precisamente lo que estamos viviendo. Hay una emergencia en todos estos grupos indígenas, los movimientos sociales. Hay una emergencia, si bien un poco desordenada y caótica, pero que ya se ha empoderado de varios sectores de la administración pública y ya tiene conciencia de su fuerza política. Eso ya es irreversible.
Y eso sabe la casta criolla que ha gobernado durante varios siglos el Estado boliviano. Ahora me voy a referir muy brevemente a las asimetrías que existen en nuestro país. Durante la pandemia estuvimos encerrados 2 meses y hemos constatado que el poder económico y político se ha traspasado a Santa Cruz. El 65, casi el 70% de lo que come Bolivia se produce en Santa Cruz. Pero hemos visto que en estos 2 meses, los productores que vivían en el área rural de La Paz tenían la posibilidad de abastecernos para no sufrir escasez. No hemos dado oportunidad, todos los políticos y los economistas en ese sentido han fracasado, a generar espacios productivos para que cada región se abastezca, de tal manera de obtener una simetría. ¿Por qué es tan importante la simetría? Porque así damos oportunidad a todos los productores, así diversificamos la economía y podemos generar un estado de diálogo donde se pueden generar políticas educativas sin sobresaltos y vislumbrar un horizonte con mayor optimismo que el de ahora. Entonces, la etnicidad no necesariamente es un factor de dispersión, de agotamiento de un modelo político, sino más bien puede ser de fortalecimiento, porque las naciones originarias bolivianas tienen una tecnología que ha perdurado durante varios siglos. Lo único que necesita es un impulso tecnológico y esos mismos saberes convertidos en ciencia epistémica van a seguramente generar una gran revolución agraria. Pero como hay estas asimetrías y hay intereses oligárquicos muy bien marcados en el oriente boliviano, no se puede establecer una especie de plataforma de diálogo horizontal, porque prevalecen estos grupos de fuerza que desde el oriente ya digitan la política, ya están incrustados en los distintos lugares de poder y hay un roce con los movimientos sociales, constante. Y ahí es donde chisporrotea pues la etnicidad, los intereses de la logia serbio-croata, los intereses de los grupos de poder de las fraternidades cruceñas que están vinculadas al agro, a la CAINCO, al Comité Cívico de Santa Cruz, los movimientos indígenas por otro lado, que se convierten en una especie de contrincantes, ¿no? Y que no se dejan explotar, que no se dejan manipular, no se dejan manejar. Entonces están disputando ese poder. Y en ese sentido, creo que mientras no logremos aglutinar y sobre todo servirnos del pensamiento también de otros pensadores, en mi criterio creo que eso es muy útil. Dussel, empezar a reflexionar de las teorías de Enrique Dussel, de Rodolfo Kusch, de todos esos pensadores que son argentinos, pero que indudablemente han aportado muchísimo en el pensamiento revolucionario de este siglo. Seguramente también Fausto Reinaga ahí tiene su lugar, etcétera, etcétera. En los intelectuales contemporáneos bolivianos tenemos ahí también un grupo muy interesante y muy importante que está empezando a especular sobre estos temas, sin perder de vista la parte económica, la parte de la educación y sobre todo también la parte simbólica para evitar que se repita esta triste historia que hemos vivido hace más de un año y que fue una lección de que la historia no se puede repetir. Pero ¿por qué repetimos esos errores? Eso nos tenemos que preguntar y encontrar
soluciones. Claudia Condori, en su última intervención, en esta última ronda, tiene sus 5 minutos. Claudia, adelante, por favor. Sí, simplemente decir que, bueno, yo estoy muy orgullosa de ser una mujer aymara, orgullosa de mi apellido, y yo pienso que la característica de estas generaciones es esa, ¿no? De mantener, de sentirse orgullosa y pues seguir reflexionando estos temas. Ahora alguien me dirá, pero ¿cómo tú eres aymara si tú no llevas trenzas, no llevas polleras, etcétera? Entonces, el imaginario que se han construido y al cual nos quieren encajonar a todos es ese tema del que se llama del indiecito, entre comillas, pobre, que no sabe leer y escribir. Entonces, yo pienso que estamos rompiendo, ¿no? Nuestras generaciones esos estigmas, y me parece que por ejemplo, ya no necesitas utilizar, como les decía, un poncho o unas abarcas, sino que ya puedes moverte en el mundo con la ropa occidental y decir que eres aymara, que eres quechua, guaraní, etcétera. Entonces, para mí eso es muy, muy importante, y eso es un avance bastante interesante, porque esto nos permite seguir abriéndonos las puertas para poder avanzar y estar a la par de la globalización, ¿no? Entonces, para mí eso es bastante destacable. Por otro lado, ese tema de yo nombrarte, ¿no? Porque también implica ese tema de la jerarquía, yo nombrarte cómo tienes que ser, cómo tienes que vestir. Me parece que eso es bastante racial, porque tú estás como que te están diciendo qué tienes que usar. Y si no eres así, te tachan como una birlocha, una que se ha desclasado, una que no es pura, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto es como un impedimento, y hay que romper esos prejuicios, ¿no? Y la única forma que vamos a poder romper es a través de la educación, es a través de estas formas de abrir la mente para poder integrarnos, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, uno vaya, ¿no? Moviéndose en este tema del poder de los partidos políticos. Me parece muy importante que estemos disputando en estos espacios los aymaras y quechuas, y como decía Edgar, no estamos tan bien, no hay fricciones con estos intereses cruceños que son los serbios y croatas, y me parece que ahí hay que como que este tema de la identidad juega ahí un rol muy importante, porque estamos al frente de ellos y pues esto hay que seguir trabajando, reflexionando, y me parece que esto es importante, porque tenemos que ir avanzando y marcar lo que es la bolivianidad, porque ellos van a venir y nos van a aplastar y nos van a decir cómo tenemos que ser. Entonces, para mí eso es peligroso. Y por otro lado, reivindicar, yo pienso que el tema de nuestras identidades, sin tener que pasar a lo ideológico, me parece eso muy importante, porque lo que tiene que primar es lo que es la bolivianidad, ¿no? Entonces, para mí eso es muy, muy importante, porque eso es como un límite de dónde, o sea, es como rayar la cancha y quiénes juegan qué y dónde. Me parece que eso es muy importante, porque así también estamos tratando de buscar lo que es la integración de todos los bolivianos para poder estar, que se llama, frente al mundo, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante para poder, ¿no? Luchar, lograr lo que queremos, que es el desarrollo y estar a la par de la globalización. Oh, Claudia, muchas gracias. Pedro Portugal, también en el cierre, en esta última ronda, su última intervención. Pedro, adelante. Sí, gracias. Yo soy más bien optimista. Creo que para Bolivia se avisoran días mejores, y todo esto va a ser gracias a la nueva insurgencia indígena que se perfila y que ya se está manifestando. Yo creo que todos los problemas que hemos tenido ha sido como comprimir energías, comprimir recursos que se están manifestando actualmente, y no se van a manifestar de manera destructiva, tampoco se van a manifestar de acuerdo a los imaginarios que han atribuido al indio y al indígena.
O sea, el mundo indígena ha sido un mundo que ha estado totalmente supeditado, todo el mundo ha escrito, ha hablado sobre él, todos han querido darle una caracterización que les convenía, como el poder económico y político, ideológico estaba en el mundo criollo, no estaba en el mundo indígena. Los criollos se peleaban entre ellos y cada quien tenía su interpretación de lo indígena. Las actuales interpretaciones de Dussel, compañía, etcétera, son halagüeñas, son bonitas, dan grandes atributos al indígena, etcétera, lo hacen casi adorar, casi un semidios en muchos aspectos, pero son terriblemente parciales y terriblemente falsas, aunque sean de buena voluntad. Lo que hay que tomar es lección de este nuevo, de esta emergencia, de este empoderamiento que hay indígena y hacia dónde se dirige. Y este empoderamiento va en el sentido de lo que estaba diciendo Claudia. O sea, el indígena contemporáneo no es un indígena que busca mimetizarse ni busca reproducirse, digamos, en esquemas culturales que le atribuyen al otro. Para el 90% del mundo indígena, yo diría el 100%, el tema de la vestimenta de la cual han hecho culto Evo Morales y García Linera incluso, no tiene ninguna significancia, porque el pueblo indígena es como cualquier pueblo del mundo, son pueblos contemporáneos, en los cuales la cultura, la identidad se manifiesta en base del empoderamiento y del control que tengan con las circunstancias actuales y con los conocimientos actuales. Y es solamente esa inserción en el mundo contemporáneo el que define la calidad y el valor de uno o del otro. Y entonces aquí el mundo indígena está dando la gran sorpresa. Está dando la gran sorpresa, por ejemplo, a nivel económico. ¿Por qué esta resurgencia, digamos, indígena? Porque ha tenido una capacidad de sobrevivencia y ha tenido una capacidad de imperar en un mundo que lo buscaba hacer desaparecer, incluso físicamente. Y eso se lo ha hecho sin que ningún aparato de Estado, sin ninguna institución se ocupe específicamente del indígena. El indígena es ahora bastante autosuficiente y bastante emprendedor. Entonces, este aspecto emprendedor de haberse insertado en un circuito económico y de haber podido utilizar en base de su cultura todos los quiebres, todas las rendígenas para poder empoderarse, digamos, una cuestión bastante notable. La base, digamos, económica en el mundo central es el indígena, ya lo decía antes, ¿no es cierto?, que se ha visto en la parte esta de la epidemia, se hemos sobrevivido por la producción agrícola, pero la producción agrícola también, base del fundamental es el inmigrante, digamos, Colla, que está en Santa Cruz. Entonces, y la sorpresa es esta ubicuidad que se tiene y esta capacidad de insertarse en diferentes modelos, en diferentes modos. No hay la proyección, digamos, de una interpretación. Al indígena, digamos, se lo ha mantenido como una especie de ser celestial, porque convenía hacia los intereses que no son indígenas, que no violaban la naturaleza, hablaba con los animalitos, dialogaba con las plantas, todo un mundo quimérico. Y el empoderamiento real se ha dado, por ejemplo, en la explotación minera. El 99% de las cooperativas mineras son indígenas en Bolivia y no tienen nada que ver con los estereotipos que se dan de la cosmovisión indígena. Entonces, este aspecto que puede parecer depredador, de cruento, digamos, es objetivamente un aspecto de empoderamiento y un aspecto que va a perfilar lo que va a ser el futuro en Bolivia. Entonces, ahora depende, digamos, qué idea política, qué concepción global se lo agrupa y lo proyecta. Y lo único que puede tener viabilidad y posibilidades beneficiosas tanto para el indígena como para el no indígena es que estas sean, digamos, expectativas realistas y coherentes, digamos, con una realidad y alejadas de los esquemas culturalistas. ¿No es cierto? Porque el esquema culturalista, el esquema es tendiente a crear falsas ideas, falsas imágenes para contentar y mantener, digamos, en un sitio que otros han determinado que debe estar tal población y no para interpretarlos como organismos vivos, organismos sociales dinámicos, organismos capaces de transformación y también de innovación. O sea, entonces hay una cuestión nueva, tenemos que estar muy atentos a todo lo que se va a proyectar. Las primicias que ha hecho Eva Copa, las primicias que ha hecho Santos Quispe, es algo que va a crear escuela no solamente a nivel de La Paz, sino a nivel de todo Bolivia. Y la población, no solamente indígena, sino la población local, va a juzgar a estas personas no en cuanto a esquemas teóricos, culturalistas, en cuanto a una eficacia en la gestión que los tengan. Entonces, en la medida que todos vayamos enfocando ahí, podemos nosotros perfilar unos éxitos locales que pueda haber en propuestas de solución a nivel nacional. Y tienen que ser propuestas de solución a nivel, digamos, ya no pluris, sino de unificación, ver todo lo que nos une. Claudia Condori decía acertadamente de dar nueva dignidad a un término que ha sido desacreditado, que es la bolivianidad misma, pero darle un contenido diferente, con nuevos actores,
con nuevas proyecciones que ahora están empezando a perfilarse y que se deben a una insurgencia, digamos, de los años 60, de los esquemas cataristas, indialistas, ignorados en ese entonces, pero que ahora tienen su revancha justa, digamos, en lo que está pasando en estos momentos. Perfecto. Pedro, muchas gracias. Final de este conversatorio que creo que nos deja ideas muy profundas, de mucha reflexión por las cosas que han dicho nuestros tres invitados. La despedida de cada uno, por favor, de la manera más breve, porque ya no me queda tiempo. Edgar Arandia, muchas gracias por su tiempo, por su participación. Fue un gusto tenerlo y escucharlo. Bueno, muchas gracias a todos y a Pedro y a Claudia, porque si bien no estamos de acuerdo en algunas cosas, hemos coincidido en la mayoría, lo que quiere decir que algo es ya irreversible. La insurgencia indígena este siglo va a preponderar en todos los términos de la vida nacional y la etnicidad precisamente va a tender más que en términos negativos, en cosas positivas y va a ampliar el horizonte de nuestro país hacia, diríamos, hacia la construcción de la justicia social en todos los ámbitos. Muchas gracias y un saludo para todos. Gracias, Edgar. Lo propio, muy cortito la despedida. Claudia Condori, fue un placer. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación. Gracias, Pedro, por la invitación. Y pues estamos aquí predispuestos y a seguir trabajando para el desarrollo de nuestro país y para el progreso también, y estar a la par de la globalización. Gracias. A usted, Claudia. Y Pedro Portugal, como siempre, un gusto haberlo tenido una vez más acá en Herbol. Muchas gracias, Herbol, muchas gracias a tu programa. Saludos a los dos participantes, a Claudia y a Edgar. Creo que hay un dinamismo de pensar, de repensar realmente lo que es Bolivia. Todos estamos encaminados a eso y yo creo que en la medida que esto pueda crear mayor entusiasmo en otros, vamos a poder contribuir al mejoramiento colectivo de nuestra sociedad. Muchas gracias. A usted, Pedro, gracias a nuestros tres invitados. Creo que fue enriquecedor escucharlos. Espero que los elementos que han propuesto muchos a usted le sirvan también para tomarlos y construir propios criterios, propias reflexiones.